Está de visita en el país la reina Margarita II de Dinamarca para hablar del campo de Dinamarca. No parecen ser una asociación muy obvia, Dinamarca y campo, pero hay agronegocios y hay interés en consolidar las relaciones en ese sector con Argentina. Está Iván Ordóñez para contarnos cómo funciona ese mundo. Muchas gracias, Iván, por estar aquí. ¿Cómo estás, Luciana? Contanos cómo es el campo, el negocio del agronegocio del campo en Dinamarca. Mira, analizar cualquier agronegocio en Europa sin hablar de la política agropecuaria común, la verdad que es perder el tiempo. Cuando te referís a la política agropecuaria común, del mercado común, ¿de qué? Del mercado común europeo. Bien. Es básicamente el esquema de protección que tienen todos los productores agropecuarios de todos los países de Europa, Sí. los cuales lamentablemente a raíz del Brexit los agricultores ingleses se han quedado afuera. O sea, es divertido porque fueron los principales, el principal grupo de apoyo al Brexit y el primer damnificado. Claro. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, solamente para Dinamarca, para los agricultores dinamarqueses, hay 1.000 millones de euros o 1.200 millones de euros por año de subsidios. Ajá. Y además hay que hablar de las cuotas y de los altísimos aranceles para entrar con alimentos a Europa. Entonces, Súper protegido ese mercado. ultra protegido. ¿Y por qué está tan protegido? A ver. Básicamente, cuando Europa sale de la Segunda Guerra Mundial, se decide, cada país independientemente decide que la soberanía alimenticia es un objetivo estratégico, después de las hambrunas y de lo que fue el Plan Marshall en términos de entrega de alimentos. Y esa decisión que tomaron individualmente cada país, cuando se hace la Unión Europea, se consolida quizás como la principal política tangible de Europa como un todo. Ajá. Esto es muy importante entenderlo. Ajá. Por eso también es muy importante las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, porque justamente lo que tratan es de abrir una pequeña brecha en la política agropecuaria común. Claro. Eso entonces era un factor de cohesión, Correcto. la idea de proteger su producción agropecuaria. Y aparte porque quieren mantener el estilo rural de vida de los europeos. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, el 30% de los dinamarqueses viven en zonas consideradas rurales. ¿En Argentina tenés idea de cuánto es? Mucho menos del 15%. Ajá. Este, ¿Y los subsidios al agro y al agronegocio en Argentina a cuánto llegan por año? a cero. A cero. O Nada, sea, no hay política ninguna. A ver, Hay política sí de retenciones, pero no de subsidios. si querés, el único subsidio que hay es A ver. por emergencia agropecuaria y son 500 millones de pesos. Ajá. Y se calcula que en retenciones se les cobran más de 12.000 millones de dólares. Sí. O sea que no hay subsidios bajo ningún concepto. Iván, hay una lectura política que se hace de eso, de cómo los países desarrollados, las potencias del mundo, protegen fuertemente a sus sectores agropecuarios y países como en desarrollo, como la Argentina, están obligados a abrir sus fronteras y a no protegerlos. ¿Hay algo de verdad en esa Yo lo que te reconstrucción diría política? es que típicamente en los países desarrollados el Sí. sector agropecuario es el sector menos dinámico de la economía, con los peores salarios de la economía y con menor capacidad de dinamizarse. Pero Al revés. su impacto en el PBI, ¿cuánto representa del PBI Bueno, dinamarqués el negocio de agropecuario? Solo el 10%, pero Ajá. representa el 20% de las exportaciones. Igual, el comercio en Europa es medio raro porque si bien Dinamarca, el 20% de sus exportaciones tienen que ver con el agro, más del 70% de sus exportaciones son a sus países vecinos. Claro. Entonces es comercio intrafirma, con Comercio cadenas de intramercado supermercado, común. y es intramercado común. Claro. Ellos son incapaces de competir por fuera Claro. de la Unión Europea. Es como si estuvieran siempre alimentando el mercado interno y no Correcto. exportando de alguna manera. Correcto. Bien. Y en contraposición con estos agricultores tremendamente ineficientes, que no son para nada dinámicos, que invierten relativamente poco en tecnología, están los productores agropecuarios de Brasil y Argentina, que en ambos casos son los sectores más dinámicos de su economía. Es justamente lo opuesto. Es por eso que no reciben subsidios y pagan en proporción mayores impuestos que el resto de la economía. ¿Y en qué sentido definís dinamismo, por ejemplo, en el sector del agro en Argentina? Básicamente que nosotros podemos producir alimentos al precio global y nuestros productores pueden tener un margen para sobrevivir. Si los productores europeos vendieran su comida al mercado global, al precio global, Sin los subsidios. sin los subsidios Claro, quebrarían todos. claro, entiendo. Entonces necesitan de estos
muy grandes subsidios para producir. Sí, sí. Para que te des una A idea, ver. la escala media para producción de granos en Argentina está en alrededor de 300, 400 hectáreas. Las granjas promedio de Europa tienen 16 hectáreas. Y las de Dinamarca, que son consideradas grandes, llegan apenas a 70 hectáreas. Pero eso no es cuestión de superficie, o sea, del espacio que ocupa ese país comparado con los campos argentinos que son de larga... Ese es un primer enfoque. El segundo enfoque es que se están consolidando y la unidad productiva tiene que ser cada vez más grande para poder tener escala. Sí. Y eso es lo que viene pasando en el campo dinamarqués hace ya mucho tiempo, Sí, que sí. tiene una larga tradición junto con Holanda de cooperativas. Entonces, primero empezaron con las cooperativas a aliarse entre los productores, pero después esto no fue suficiente y lo que reflejan las estadísticas es que hace más de un siglo cada vez hay menos farmers, cada vez hay menos productores dinamarqueses y cada vez la escala media es más grande. ¿Eso no pasa también en Argentina? La idea de que están, claro. Pasa en todas las producciones. Sí. Es más, pasa por fuera del agro. O sea, todas las producciones lo que tienden es a ganar escala para tratar de generar distintos niveles de eficiencia. Iván, ¿cuál es el interés de Argentina en intensificar las relaciones comerciales con Dinamarca y cómo es el balance de esa balanza comercial? ¿Quién está ganando hoy en día en esa relación? Bueno, mira, yo te diría que es obvio que en cuestiones de alimentos los que ganamos siempre somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos infinitamente más competitivos. O sea, digamos, el caso más divertido es Japón. Nosotros le abrimos a Japón nuestro mercado de carnes y Japón nos abrió el mercado de carnes para todas las carnes producidas abajo de la barrera sanitaria de la Patagonia. Sí. Ellos nunca nos van a vender ni siquiera un bife y nosotros le vamos a poder vender todo lo que ellos nos quieran comprar. Siempre es así, en el caso de alimentos, inclusive alimentos procesados. O sea, Argentina puede competir en lácteos, en pescados ya procesados, etcétera, etcétera, que son aparte las vedettes de los agronegocios dinamarqueses. Pero digo, entonces, ¿Dinamarca viene a perder en este viaje? Justamente el comercio internacional es un juego donde uno abre una cosa y pide a cambio que le abran otra. ¿Y qué piden a cambio? Típicamente, todo lo que tenga que ver con patentes. De hecho, el presidente firmó un acuerdo sobre patentes de temas relacionados con salud y medicina. Claro, el mercado farmacéutico, ¿no? El mercado farmacéutico. Sí. Entonces, que ahí nosotros no somos tan fuertes. Claro, ahí la habilidad justamente es el quid pro quo, ¿no? ¿Qué me das y qué te pido a cambio? Y es muy difícil negociar con estos países en términos de alimentos, por lo que te comentaba antes, la política agropecuaria común. Claro. Entonces tenemos que negociar bloque a bloque. Y por eso la negociación con la Unión Europea es tan lenta. Claro. Porque cuando lograste, por ejemplo, un acuerdo sobre lácteos, los irlandeses y los franceses se quejan por la carne. Claro. Iván, Dinamarca, según cifras que pude encontrar, tiene un 43% de su energía producida a partir de la energía eólica, ¿no? Hay algo que la Argentina, bueno, es contundente que el sector agropecuario comparado con el dinamarqués, el sector agropecuario argentino comparado con el dinamarqués es más dinámico, más grande y potente, pero hay algo que ese sector del agro en Argentina tiene como desafío, que es el cuidado y el impacto en el medio ambiente. Correcto. ¿Cómo es eso en el mundo dinamarqués? Bueno, es interesante. La producción, por ejemplo, de comida orgánica, sin el uso de agroquímicos ni tecnología de punta, digamos, es tremendamente ineficiente. ¿En dónde? En cualquier lugar del mundo. Bien. Eso es en cualquier lugar del mundo. Para que eso sea viable, los dinamarqueses invirtieron más de 500 millones de euros solamente el año pasado. O sea, ¿en Dinamarca es viable a costo de esa inversión o no? A costo de subsidios. De 500 millones de euros de subsidios. O sea, el Estado subsidiando la producción de... orgánicos. Orgánicos. O sea, de reconversión de granjas para que sean orgánicas. Ahora, no es una política virtuosa en el sentido de que, está bien, es subsidiada, pero tiene un objetivo virtuoso que es cuidar el planeta y el medio ambiente. Mira, la agricultura moderna, aplicada correctamente, como por ejemplo recomiendan todos los técnicos de APRESID, de CREA, el INTA, no tiene una huella, de carbono agresiva. Pero APRESID estaba alertando sobre el agotamiento de los suelos en Argentina. Bueno, es muy distinto eso, no es exactamente lo mismo y no tiene que ver con los agroquímicos que usen. La agricultura orgánica de lo que habla es de agroquímicos. Está bien, pero si hablamos del impacto en el medio ambiente, había una alerta en la semana pasada en relación al agotamiento. Bueno, tiene que ver con que los
agricultores argentinos, como justamente pagan tantos impuestos, en su ciclo de negocios no tienen suficiente dinero para reinvertir en nutrientes. O sea, el agricultor argentino subfertiliza. Y no subfertiliza porque entiende que no están dadas las condiciones técnicas. No subfertiliza porque el fertilizante es muy caro y no tiene con qué pagarlo. El espejo inverso son los agricultores franceses que, como tienen subsidios altísimos, sobrefertilizan tanto que están contaminando las capas de agua con nitrógeno. Hay un punto medio ahí que hay que alcanzar y nadie lo alcanza. Que nadie lo alcanza. Bien. Entonces, yo no diría que el orgánico cuida la tierra. De hecho, vos a la comida la necesitás. Sí, entonces, si la producís con menor rendimiento por hectárea, lo que quiere decir es que tenés que salir a buscar más hectáreas. Si salís a buscar más hectáreas, dañás hectáreas que podrían estar conservadas. Sí. Entonces es un tema muy complejo, digamos. Iván, me interesa esta distinción entre, si uno piensa el cuidado del medio ambiente en relación a los fertilizantes, correcto, o el cuidado del medio ambiente en relación a los herbicidas, que es otro debate. Claro, los agroquímicos hay distintos grupos, los podemos dividir para ser, digamos, lo más didácticos posibles entre fertilizantes y pesticidas. Los pesticidas sirven. Tenés los herbicidas para controlar las malezas. La maleza es cualquier cultivo que crece y vos no querés que crezca. ¿Por qué? Porque compite contra el cultivo que vos querés que se desarrolle. Y después están los insecticidas que compiten contra los insectos que se comen los bichos. El agotamiento del suelo sobre el que alertaba APRESID tiene que ver con el poco uso de fertilizantes, pero ¿cómo estamos con el tema de los pesticidas en Argentina comparado con Dinamarca? Yo lo que te diría, primero usamos mucho menos. ¿Para ahorrar costos o porque no se necesitan? No se necesitan porque gracias a que tenemos, gracias a que cultivamos organismos transgénicos, el uso de agroquímicos por hectárea en Argentina es inferior al de cualquier país europeo. Y por mucho. Sí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan insecticidas para controlar determinados insectos que nosotros repelemos con cultivos transgénicos, con un evento que se llama BT. Sí. Y ellos tienen un combo de malezas mucho más complicado de manejar, porque al no tener herbicidas como el glifosato, porque no tienen el paquete transgénico, tienen que usarlos. Entonces, todo eso incrementa el volumen y la variedad de agroquímicos que tenés que usar. Ahora, el glifosato se usa si hay transgénicos. El glifosato tiene éxito si lo usás con transgénicos. ¿Y Europa no usa transgénicos porque el transgénico no sirve para ese ecosistema o porque hay un rechazo y un reparo en relación al impacto ecológico? Es un tema, te diría, ni siquiera técnico, es un tema político y es la fuerza de los partidos verdes europeos que constantemente se han manifestado en contra del uso de organismos transgénicos. A pesar de eso, las últimas directivas europeas permiten a determinados países cultivar transgénicos si así lo desean, y España tiene más de 50.000 hectáreas de maíz transgénico. Y Argentina que usa es muy poquito, ¿no? Obviamente. Y Argentina usa transgénicos porque las políticas regulatorias son débiles o porque está probado que, según tu perspectiva, porque está súper dividida esa discusión, que también es viable la discusión para... sobre la Tierra es redonda o no. Ahora no le hacemos caso a los terraplanistas. ¿Asociás esas dos discusiones? Totalmente. A ver, a mí cada vez que alguien me habla del horóscopo, me habla de que las vacunas son malas o me dice que la soja es mala, yo lo miro igual que como vos mirás a un terraplanista. Para mí está una carta que han suscrito más de 197 premios Nobel, de los cuales muchos son científicos de lo que comúnmente se conoce como las ciencias duras y otros son de las ciencias blandas, adscribiendo a los transgénicos como una opción viable para reducir el costo de los alimentos y así reducir la pobreza. Sí, generar seguridad alimentaria sostenible. Iván, en relación a la economía verde y esta desarrollada y practicada en Dinamarca, ¿qué tiene Argentina para aprender en este contexto en el que hemos estado hablando? Hay algo interesante que plantea la gente de APRESID, que es que el uso de la siembra directa, si bien es muy ampliamente difundido, está difundido solamente en parte en Argentina. ¿En ciertas regiones? No, en parte por el sistema. El sistema es mucho más que solo una parte de la siembra directa. La siembra directa es una concepción de manejo del cultivo y del suelo integral. ¿Cómo podrías describirla en pocas líneas a esa concepción? En pocas líneas. No solamente habla de que no vamos a roturar el suelo, eso sería lo roturar es lo que... usar el disco para dar vuelta al suelo, que eso es lo que ganó terrible aceptación, porque reduce costos, cuida el medio ambiente, etcétera, etcétera, sino que también habla de rotación de cultivos,
usos de distintos tipos de maquinaria que no compactan el suelo, muchas más cosas que solamente no roturar el suelo. No se rotura para no agotarlo. Para no agotarlo, porque cuando vos roturás el suelo, lo exponés Sí. a los elementos de erosión. Claro. El agua, el viento, todas distintas Si cosas. lo dejó que... tranquilo, todo eso va generando un ecosistema interesante. Correcto, lo que se llama un colchón Un de fondito. cobertura. Ese colchón de cobertura son los restos de la anterior cosecha que le permiten al suelo, entre otras cosas, retener humedad. Y en Dinamarca, decimos, ¿qué tenemos que aprender? Porque la pregunta era esa, de esta economía verde dinamarquesa. Yo te diría que... O ellos tienen que aprender de nosotros. A ver. Yo creo que ellos tienen mucho para aprender de nosotros realmente, pero lo que sí podemos aprender de países como Holanda, como Dinamarca, es el enfoque sistémico de la producción de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo estaba buscando información para charlar con vos sobre este tema, me encontré con un reporte del Ministerio de Agroindustria, lo que sería el Ministerio de Agroindustria de Dinamarca, y el reporte terminaba con: en 1985 solo teníamos 3 estrellas Michelin. Sí. Y en la actualidad contamos con más de 18 estrellas Michelin. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos enfocan a la producción de alimentos como algo sistémico, desde el lote hasta el restaurante cuando se sirve el plato. O sea, estrella Michelin de los restaurantes, Correcto. no del campo. No del campo. Entonces, justamente lo que uno alimentos hace... en el plato. Claro. Todo ese hasta que llega al plato, todo ese recorrido. Todo ese recorrido. Ajá, y se habla de la nueva cocina dinamarquesa. Hace un par de años, el restaurante Noma fue elegido, un restaurante dinamarqués, fue elegido el mejor restaurante del mundo. Ajá. Entonces, cuando hacen eso, lo que están hablando es de la interacción entre alimento, cultura, nutrición, que son todas cosas que una vez englobadas agregan mucho más valor. Claro, interesantísimo. Y es un enfoque donde no se termina el estudio de lo que pasa en los alimentos en la tranquera, sino que sigue. Claro. Sigue. Entonces, todo es perfectible, todo es mejorable, todo tiene un norte, todo tiene una dirección. Y aparte, además, afecta a distintos sectores de la economía y no ya está esta mirada del campo como algo oligarca que no se derrama y que no se combina con otros sectores. Entonces, eso es una economía primaria y no hace más nada. Entonces, tenemos que mirar lo que pasa dentro del lote, lo que pasa con la logística, lo que pasa con las cadenas de almacenamiento, lo que pasa con las cadenas de distribución y comercialización, lo que pasa en los restaurantes. Y por otro lado, en Argentina se suele ver lo que pasa en los restaurantes como tendencias de consumo, de influencers y de hábitos de vida, cuando en realidad tiene que ver con un ecosistema económico mucho más entrecruzado e interesante en términos de producción, ¿no? Correcto. Voy a coloquialmente decir lo que dijiste vos. Nosotros lo vemos como una moda. Claro. ¿no? Entonces ahora está la moda de los bares asiáticos, por ejemplo, o de la cerveza artesanal. En otros países se hace una construcción de marca país que él trata de ligar lo que pasa en la producción de alimentos con cómo se consumen. Claro. El caso más famoso es Perú, porque hizo una marca país de su comida. Pero hay un país que no hizo una marca país de su comida y todos la disfrutamos. Italia, con las pizzas. La pizza es el alimento de mayor difusión en el planeta Tierra. O sea, tiene su versión, etc. Pero detrás de esa pizza en Italia hay una política que va teniendo todo ese ecosistema global y de cadena de valor. Totalmente. De hecho, el gobierno italiano financia ¿cómo se llama? El concurso del mejor pizzero, no solamente en Argentina. En Japón, yo estuve. Entonces, ¿y cuál es el lazo de entre ese negocio de la pizza con lo que se produce en los agronegocios en Italia? ¿Está pensado? Claro, porque vos lo que haces es ligar la identidad de la producción, por ejemplo, aceite de la Toscana, con una marca, que podría ser Filippo Berio, con una prima de valor sobre otros aceites. Claro. Entonces esa prima de valor que el cliente está dispuesto a pagar porque se identifica con Italia, porque se identifica con el pizzero italiano, etcétera, 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 finalmente llega también al productor agropecuario de aceitunas. Claro. En el caso italiano, con muchísimos subsidios también. Esto es muy importante. Toda la agricultura europea está fuertemente regulada, la tenencia de la tierra está fuertemente regulada y está altamente subsidiada. Si viniera un gobierno que quisiera subsidiar y regular la tenencia de la tierra, ¿sería positivo para Argentina? Yo creo que son esquemas que funcionan en determinadas sociedades para determinados contextos con determinada historia. Yo no subsidiaría la agricultura argentina bajo ningún concepto. Lo que seguro haría sería sacarle la supercarga impositiva que tienen. Pero bueno,
yo ahí estaría solamente mirando lo que los economistas dicen un equilibrio parcial. Después está el equilibrio general y el Estado argentino lamentablemente necesita recursos. Entonces todo un tema muy ¿Y regular complejo. la tenencia de la tierra? No hay un problema de tenencia de la tierra en Argentina, realmente. Eso pudo haber sido un problema hace 120, 130 años, pero los distintos procesos, sobre todo hereditarios, pero además las quiebras que hubo en los 70, se dieron fenómenos de quiebras generalizadas en el argentino, muchos productores se desprendieron de eso y, mira, eso es muy interesante. En Argentina no hubo reforma agraria porque lo que hubo fue ley de congelamiento de alquileres. Durante más de 4 décadas los alquileres agrarios estuvieron congelados. Sí, sí. Entonces nadie estaba interesado en hacer la reforma agraria porque el arrendatario pagaba chirolas por la tierra y el dueño de la tierra, mal que mal, se quedaba con la propiedad. De última, lo que se quería hacer era eliminar ese congelamiento de alquileres que, si la memoria no me falla, empieza un poco antes de Perón, antes del 45. Los grandes productores, por ejemplo, de soja, ¿son un problema en Argentina o funcionan de una manera interesante para...? Ya no existen más. No existen más. Había una noción de que estos pools de siembra grandes, llamados megafarmers, iban a terminar dominando la agricultura argentina. Tejar. El tejar, que ya no existe más, de hecho. Literalmente no existe más. Los Grobo cambió su estrategia corporativa y diversificó sus negocios. Se me ocurren miles de nombres de grupos. Es un mito que existen y dominan el mercado de la... Es totalmente un mito. Es un mito que los productores no van a vender. El grueso de la soja y los granos, y la van a retener especulando con no sé qué cosa. La verdad es que tenemos más de 40.000 productores agrícolas, todos muy endeudados porque la campaña pasada tuvo la sequía. Entonces, lo primero que van a hacer va a ser vender para cubrir las deudas y esperar a que se renueve el crédito. Ellos necesitan que la rueda gire. Cuando ellos paguen sus deudas, le van a inyectar dinero al sistema, el sistema va a reabrir el crédito. Es muy largo, pero no se va a dar eso. Bien, muchísimas gracias, Iván, por este panorama interesantísimo. Muchas gracias, Bolsena. Llegamos al final de Más Info, segunda edición, con los temas del día, los temas que importan. No se vayan, sigue Eleonora Col en Café de la